Hola a todo el mundo, soy Pablo Lavajos y os doy la bienvenida a esta serie de vídeos en las que vamos a hablar del sello ambiental Centro Educativo Sostenible. El objetivo de esta serie de vídeos es el de llegar a esas personas que no han podido asistir a las formaciones que hemos estado desarrollando en los centros de formación e innovación educativa, los CEFIES, de todas las provincias de Castilla y León. En estas formaciones abordábamos dos temas principalmente. El primero es presentar este sello ambiental Centro Educativo Sostenible, y conocer cuál es el funcionamiento, cuál es el procedimiento para conseguir este sello, esta distinción. Y una segunda intención era la de llenar la mochila de los docentes que asistían de herramientas, de metodologías para llevar la educación ambiental a sus aulas. Bien, los contenidos de aquella formación los tenemos ahora mismo en pantalla. Era la de presentar y conocer esos requisitos, los bloques A y B, y luego teníamos otros dos bloques de metodologías y de herramientas y conocer ejemplos que ya se estaban desarrollando en Castilla y León. Terminábamos con una pequeña práctica de propuesta de implantación, llevar a cabo estos conocimientos a término en los centros educativos de los que provenían los docentes que se pudieron acercar. En nuestro caso, en esta serie de vídeos, como os digo, vamos a ceñirnos a la primera de estos objetivos, que sería el de conocer el sello ambiental Centro Educativo Sostenible y saber cómo es el procedimiento, qué es lo que hay que hacer para distinguirse, aunque trufaremos estos vídeos de algunas experiencias y de algunos ejemplos en Castilla y León. Pero queremos empezar de otra manera, quiero empezar desde el humor. Voy a presentaros dos noticias y vamos a hacer una reflexión sobre ellas. La primera de estas noticias, y tenemos que elegir cuál de ellas es verdadera y cuál de ellas es falsa, la primera de estas noticias se corresponde con esta primera fotografía, que sería el titular sería algo así como que una persona se ha llevado a casa un contenedor verde, un contenedor de recogida selectiva de los residuos de vidrio, un iglú. La segunda noticia sería la que corresponde con esta otra fotografía, y que el titular sería algo así como que una organización de un país, con el apoyo de su gobierno, ha solicitado a los ciudadanos que entierren calzoncillos. ¿Tenemos elegida ya cuál es la noticia verdadera y cuál es la noticia falsa? ¿Seguro? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Si tenéis la presentación y pinchamos en alguna de estas noticias, nos llevará al enlace. Yo los tengo ya sacados por aquí. La primera de las noticias, la de sube a su casa un contenedor de reciclaje para no tener que bajar las botellas, se corresponde con el medio de noticias falsas, El Mundo Today. Es un medio de humor que utiliza noticias falsas para hacer humor con ellas, y obviamente esta era la noticia falsa. La noticia verdadera, el titular sería algo así como: canadienses entierran calzoncillos para determinar la salud del suelo. De las dos noticias vamos a poder reflexionar algo. En el primero de los casos, veis que el Consejo Canadiense para la Conservación del Suelo solicitó a los ciudadanos en la Semana Nacional de Conservación del Suelo que todos enterraran a la vez un calzoncillo, una ropa interior de algodón, 100% algodón. Esta era una de las premisas. Para poder ver el último día del tiempo que tenían marcado, y que todos pudieran desenterrar el mismo día esta ropa interior, estos calzoncillos, para ver en qué estado de descomposición se encontraban esas fibras de algodón, y así poder inferir cuál era el estado de la actividad biológica de ese suelo, y por lo tanto poner en valor, que era su objetivo, todos esos microorganismos que cumplen una función esencial y que es muy difícil transmitir. Relativamente fácil hablar del lince ibérico, del águila imperial o de otros animales con los que podemos sentir más empatía, que podemos visualizar más fácilmente. Pero ¿cómo comunicamos al gran público la importancia de estos microorganismos, de esta vida del suelo? Bueno, pues esta asociación, no sé si es una asociación, este Consejo Canadiense para la Conservación del Suelo, ha conseguido de una manera muy creativa llevar esta noticia que deliberadamente os pongo de un medio de noticias chileno, y que ha llegado hasta mí. Es decir,
viajado por todo el globo esta noticia. Bueno, de la otra noticia, de la noticia falsa, también podemos sacar algo. Fijaos que pone noticia patrocinada por Ecovidrio. Esta es una noticia de hace ya unos años, pero podemos ver cómo Ecovidrio se ha dado cuenta que en este medio podía llegar quizá a un segmento de la población que posiblemente no hubiera pinchado en una noticia de estas características de temas ambientales, sino era a través del humor. Y bueno, en el contenido, en el desarrollo de esta noticia falsa, sí que va metiendo contenidos ambientales porque va señalando qué tipo de residuos son los que una persona podría depositar en este contenedor verde. Bueno, además hay enlaces a la página web a una página web de Ecovidrio en la que vende esos mini iglús que puedes instalar en tu casa. No te puedes llevar el contenedor verde, pero sí puedes llevarte unos iglús más pequeños. Es decir, está metiendo unos contenidos de separación de residuos, de recogida selectiva de los residuos en un medio de noticias falsas. Todo lo podemos desarrollar. Pero bueno, ¿qué reflexiones quería yo llevar a cabo además de reírnos un poco y de hacer humor con todo esto? Pues la primera es, vamos a tratar el sello ambiental Centro Educativo Sostenible. Para tratar este sello vamos a tener que realizar un programa de educación ambiental y un programa de gestión ambiental que va a tener que tener un recorrido de varios años. Para eso tenemos que enfrentar el futuro, tenemos que mirar al futuro y no nos va a valer, vamos a decirlo así, o más bien yo os animo, yo os invito a que cambiemos ese paradigma de la educación ambiental y esa formulación de los mensajes de educación ambiental y de gestión ambiental, que tradicionalmente son o bien muy culpabilizadores, muy agoreros, muy negativos, y no aprendemos sobre lo negativo, o más bien el mensaje no se propugna igual un mensaje negativo que algo tan sorprendente como el de los calzoncillos, o tan positivo como el del humor en el caso de la noticia falsa. Os invito a que abordemos este tema con una nueva perspectiva, reformulando los mensajes, porque tenemos que formularlos para los alumnos del futuro, no solo para los de ahora, que ya de hecho requieren otros nuevos mensajes y otros nuevos canales. Y la segunda de las reflexiones que quería hacer es el de la ambientalización. No sé si estáis familiarizados con este concepto, con el de la ambientalización. Os voy a contar cómo abordábamos este tema en las formaciones presenciales, que los destinatarios podían experimentar de una manera muy viva. Cuando entraban en el aula, yo ya había dispuesto el aula de una manera muy determinada. Teníamos en el aula colgadas por las paredes pósters, como los que podéis ver detrás de mí, que son de espacios naturales de Castilla y León, pero también teníamos elementos de la naturaleza dentro de nuestro aula. Bien, teníamos un rincón, por ejemplo, que era el rincón del presente, en el que teníamos, la formación se llevaba a cabo en otoño, y teníamos un rincón en el que teníamos elementos de la naturaleza que nos marcaban en qué estado se encontraba la naturaleza en este momento. Por ejemplo, había hojas de otoño, pero también líquenes que empezaban a impregnarse de esa humedad ambiental, una piña de la que estaban creciendo nuevas setas, gracias a esa humedad, ese proceso de descomposición, bellotas. Bueno, algunos elementos que nos marcaban en qué estado se encontraba la naturaleza cercana en Castilla y León en esos momentos, de tal manera que podíamos vincularnos con ella. Pero no nos parábamos solo con verla, no nos parábamos solo con hacer una ambientalización física del lugar, aunque la naturaleza y el medio ambiente estuviera presente en nuestro aula, sino que en la presentación, hacíamos una pequeña presentación, y yo solicitaba a los participantes que eligieran alguno de esos elementos. No había solo estos elementos del presente, sino que también había pues unos paisajes, fotografías de paisajes relacionados con el agua, plumas, había nidos, egagrópilas, una camisa, una muda de una culebra bastarda, algunos elementos de la naturaleza. Bueno, cuando cada uno de los participantes decía en alto cuál era el elemento que había elegido y por qué, el 100% prácticamente había elegido el elemento por alguna vivencia, con alguna relación emocional que tenía con ese elemento, con algún recuerdo.
bien sea porque había vivido algún viaje o bien sea porque lo había vivido en su pueblo, en su lugar de origen, en su lugar de residencia. Pero el 100% de ellos elegían el elemento de la naturaleza por una vinculación emocional. Este es el mensaje. Tenemos que tener el medio ambiente en nuestras aulas, físicamente, pero también conceptualmente. Tenemos que tenerlo a lo largo y ancho de nuestro currículo escolar y de nuestra convivencia en el centro, porque esa es la manera de crear esos recuerdos futuros, esa vinculación emocional de nuestros alumnos y alumnas y nuestra comunidad educativa en general, que en el futuro le hará tener un vínculo, un amar la naturaleza que le haga resolver, que le motive a resolver esos problemas ambientales. Porque el tema de los conceptos lo trabajamos y lo trabajaremos, pero la ambientalización es fundamental para este currículo escolar. Bueno, pues así queríamos comenzar esta serie de vídeos sobre el sello ambiental Centro Educativo Sostenible, para que lo enfoquemos desde lo positivo. Vamos a ver un procedimiento administrativo, pero que contiene y designa y distingue con un sello una serie de actuaciones de educación y de gestión ambiental en nuestros centros que son muy importantes y nos va a dar una ocasión para abordarlos en nuestros centros. Bueno, pues hagámoslo con una mirada de futuro, con una reformulación de los mensajes y con un ánimo de ambientalizar el centro completo para preparar a nuestros alumnos y alumnas y a nuestra comunidad educativa para los retos ambientales del futuro. Bueno, espero que os haya convencido para acompañarnos en esta serie de vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.